Y si te dijera que el primer líder de la iglesia fue un hombre que juró fidelidad, pero negó conocer a Jesús en la hora más oscura, y si te revelaran que Dios eligió a ese hombre, aun sabiendo que fallaría, la historia de Pedro no trata de perfección, trata de la debilidad humana transformada por la fuerza divina. Si alguna vez te sentiste indigno, quebrado o arrepentido, quédate hasta el final porque descubrirás que incluso los mayores santos comenzaron de rodillas, con miedo y lágrimas en los ojos. Dale like, comenta o comparte si alguna vez sentiste que fallaste a Dios, pero aún así volviste a Él. Pedro nació en Betsaida, un pequeño pueblo de pescadores al norte del mar de Galilea. Un hombre sencillo, sin estudios, sin fama. Su vida giraba entre redes, agua salada y el sustento diario. Era impulsivo, fuerte, y a la vez, algo testarudo. Pero fue precisamente a ese hombre común a quien Jesús miró a los ojos y le dijo: sígueme. Pedro no dudó, lo dejó todo, el barco, el sustento, la zona de confort, porque, aunque no entendía del todo lo que comenzaba, sintió que esa voz era distinta a todas. Al principio, cometía muchos errores, hablaba de más, actuaba sin pensar, pero Jesús nunca lo alejaba, lo corregía, sí, le llamaba la atención, pero lo mantenía cerca. Pedro vio milagros que cambiarían a cualquier hombre, muertos resucitando, panes multiplicándose, aguas calmándose, y un día, Jesús caminó sobre las aguas, y Pedro fue tras él. Sí, se hundió, pero ningún otro apóstol se atrevió a salir del barco. Ese es Pedro, el que falla pero intenta, el que teme pero camina, el que se hunde pero clama: Señor, sálvame. Pero había algo que nadie sabía. La última noche con Jesús, durante la última cena, Pedro dijo: aunque todos te abandonen, yo nunca te dejaré. Jesús entonces lo miró con un amor triste y dijo: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro quedó en silencio, no podía imaginarlo. Cómo él, que tanto amaba al Maestro, podría negarlo. Pero cuando Jesús fue arrestado, todo cambió. El miedo se apoderó de él, la multitud enfurecida, los soldados armados, la crueldad cercana. Y entonces, 3 veces, no una, ni 2, sino 3 veces, Pedro dijo: no conozco a ese hombre. La última vez, con ira, con desesperación. Y entonces, el gallo cantó. En ese instante, Jesús lo miró desde lejos, y Pedro lloró amargamente. Pero mira, Jesús ya sabía que eso sucedería, y aún así, lo había llamado roca. ¿Por qué? Porque Dios ve más allá de la caída. Él ve el arrepentimiento, y construye sobre los corazones que se rompen. Por amor. En la mañana de la resurrección, Pedro corrió al sepulcro junto con Juan. Al llegar, solo encontró los lienzos. El cuerpo había desaparecido. Pedro no entendía, aún lo dominaba la culpa. ¿Cómo mirar a Jesús, si él estaba vivo? ¿Cómo enfrentarlo, después de haberlo negado? Pero Cristo, en su infinita misericordia, se apareció, y entre todos, llamó a Pedro. En el lago de Tiberíades, al ver a Jesús en la orilla, Pedro no esperó el bote, se lanzó al agua y nadó hasta el Maestro. No tenía discurso, solo un corazón hecho pedazos que deseaba redención. Y Jesús no preguntó por qué lo había negado, no sacó su error a la luz. Al contrario, le hizo una pregunta simple, y repetida 3 veces: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, respondió Pedro con lágrimas. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. No fue castigo, fue llamado, confirmación, restauración. Cada «¿me amas?» borraba una negación. Cada respuesta de Pedro reconstruía al hombre, roto en pescador de almas. Y así, el que una vez se hundió en aguas de miedo, se convirtió en la roca sobre la cual Cristo edificaría su iglesia. Pedro entonces asumió su misión, no como sabio lleno de letras, sino como hombre que conocía el sabor del perdón. Predicaba con valentía, sanaba en nombre de Jesús, enfrentaba autoridades sin temor, pero nunca dejó de ser humilde. Sabía que todo venía de Dios, y su vida se volvió una prueba viviente de eso. Durante el incendio de Roma, en el año 64 de Calle, el emperador Nerón necesitaba un chivo expiatorio. Escogió a los cristianos,
Pedro fue arrestado, torturado, condenado, le pidieron que renunciara a su fe. Él, que una vez negó por miedo, ahora se negaba incluso ante la muerte, pero al ser condenado a crucifixión, hizo una última petición: no me crucifiquen como a mi Señor. No soy digno, háganlo cabeza abajo. Y así murió Pedro, de cabeza abajo, pero espiritualmente, más erguido que nunca, porque no hay caída que Dios no pueda transformar en fundamento. En el próximo capítulo, revelaré el camino de Santiago el Mayor, el primer apóstol que murió por Jesús y como su valor silencioso moldeó el futuro de la fe cristiana. Santiago era hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Juntos, fueron llamados por Jesús mientras remendaban redes junto al mar. Jesús los apodó Boanerges, hijos del trueno, y con razón. Santiago tenía el corazón ardiente, un carácter firme y una pasión que quemaba como fuego. Su celo era tan fuerte que una vez, al ser rechazados por un pueblo, él y Juan preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para consumirlos? Jesús los reprendió con amor, no porque no valorara su valentía, sino porque quería enseñarles que el fuego verdadero vendría, pero sería el del Espíritu, no el de la venganza. Santiago fue uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús. Estuvo presente en la transfiguración, cuando Cristo brilló como el sol ante Moisés y Elías. También estuvo en Getsemaní, en la noche más oscura, y aunque su fe era fuerte, se durmió. Era humano, pero no huyó, no traicionó, no negó. Santiago amaba a Jesús con un amor dispuesto a todo. Cuando preguntó si podía sentarse a su lado en su gloria, Jesús le respondió: ¿podrás beber del cáliz que yo bebo? Y Santiago dijo: puedo. No sabía lo que eso implicaba, pero su alma ya había dicho sí a la cruz. La iglesia apenas comenzaba a florecer cuando la persecución empezó a regarla con sangre. Santiago fue el primer apóstol, en morir por Cristo. Fue capturado por orden del rey Herodes Agripa I, quien buscaba agradar a los líderes religiosos de Jerusalén. Sin juicio justo, sin compasión, Santiago fue condenado a muerte, a filo de espada. Las escrituras no narran su reacción, pero los relatos de la iglesia primitiva cuentan algo conmovedor. El hombre que lo acusó, quien lo entregó a las autoridades, al ver su dignidad, su paz y su fe en el momento de la ejecución, se convirtió, y entonces, según la tradición, pidió morir a su lado. Santiago no solo murió por Cristo, llevó a un hombre al cielo en el instante de su muerte. Ese fue el poder de su entrega. No hubo espectáculo, no hubo defensa, solo la firmeza de quien sabía que, al perder la vida, estaba ganando algo mucho mayor. Pero el camino de Santiago no terminó en Jerusalén, al menos no en la memoria de los fieles. Según la tradición, antes de su martirio, evangelizó en España. Se dice que predicó en tierras lejanas, entre pueblos difíciles, y enfrentó mucho rechazo. Aún así, sin abandonar la misión, regresó a Jerusalén donde entregaría su vida, y aunque su muerte ocurrió lejos, los cristianos de la península ibérica mantuvieron viva la llama de su memoria. Siglos después, surgieron relatos de que sus restos descansaban en el noroeste de España, en la ciudad que llegaría a llamarse Santiago de Compostela. Allí, sobre su tumba, se erigió una catedral, y allí comenzó algo que transformaría la fe de millones: el Camino de Santiago. Hoy, cada año, más de 300.000 peregrinos caminan cientos de kilómetros hasta la catedral, donde se cree que Santiago está sepultado. Caminan con dolor en los pies, mochilas pesadas y lágrimas en los ojos, pero con fe. No caminan para verlo, caminan para reencontrarse consigo mismos, porque, como Santiago, también están dispuestos a dejar atrás sus miedos, sus vanidades y los pesos que el mundo impone. Cada paso es una oración, cada silencio, un clamor, y al final del camino, ante la majestuosidad de la catedral, muchos se arrodillan y lloran no de tristeza, sino de gratitud. Santiago sigue convirtiendo corazones, no con palabras, sino con el eco de su sí, el mismo sí que dijo a Jesús, y que aún hoy resuena en cada alma que se atreve a caminar con fe. En el próximo capítulo, conoceremos a Juan, el discípulo amado, el único que no murió mártir, y el primero en
Revelar el fin de los tiempos. ¿Qué revela Dios a un hombre que caminó con Cristo, cuidó de la Virgen María, y sobrevivió a todos los demás apóstoles? Y si te dijera que el último apóstol vivo recibió visiones del fin del mundo, directamente del cielo, la historia de Juan no está hecha de espadas ni de martirios sangrientos, sino de fidelidad silenciosa, amor profundo, y revelaciones que todavía hoy estremecen el corazón de millones. Si alguna vez te preguntaste si el amor es suficiente para resistir al tiempo, al dolor y a la soledad, este capítulo es para ti. Dale like, comenta o comparte si alguna vez sentiste el llamado a amar a Cristo hasta el final. Juan era el hermano menor de Santiago y hijo de Zebedeo. Como él, era pescador, pero también era soñador, sensible, atento. Fue uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús junto con Pedro y Santiago. Estuvo presente en los momentos más íntimos, presenció la transfiguración de Cristo, fue testigo de la agonía en Getsemaní y estuvo al pie de la cruz. Pero por encima de todo, fue llamado el discípulo amado. Eso no significa que Jesús amara menos a los otros, pero con Juan había una conexión especial. Comprendía algo que pocos entendieron desde el principio, que el corazón del Evangelio es el amor. Fue él quien, durante la última cena, se recostó sobre el pecho de Jesús, y fue él quien, en el momento de la crucifixión, recibió la misión más íntima y dolorosa, cuidar a la madre del Señor. Mujer, ahí tienes a tu hijo, dijo Jesús desde lo alto de la cruz. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento, Juan llevó a María a su casa, la cuidó como un hijo cuida a una madre. Eso dice mucho de Juan. No huyó, no negó, no traicionó, permaneció, al lado de la cruz, al lado del dolor, fiel hasta el final, pero el final, aún estaba lejos. Juan viviría mucho más, y vería cosas que ningún otro hombre vería. Después de la ascensión de Cristo, Juan se convirtió en uno de los pilares de la iglesia primitiva, predicaba con ternura, escribía con profundidad y amaba con fidelidad. Sus escritos revelan más que doctrina, revelan el corazón de Dios. Fue él quien escribió, Dios es amor, y también nosotros amamos porque Él nos amó primero. Mientras otros apóstoles enfrentaban la muerte por espada o cruz, Juan enfrentó el exilio. Por predicar el nombre de Jesús, fue enviado a la isla de Patmos, una roca solitaria y árida en el mar Egeo. Allí, solo, anciano, lejos de todo y de todos, Dios lo visitó. En Patmos, Juan tuvo una visión, o mejor dicho, muchas visiones. El cielo se abrió, truenos retumbaron, trompetas sonaron, ángeles, bestias, sellos y copas, imágenes que aún hoy fascinan y estremecen. Fue allí donde Juan escribió el Apocalipsis, no como un libro de terror, sino como una carta de esperanza, porque incluso entre guerras, pestes y persecuciones, el mensaje era claro: Cristo vencerá. Juan vio al Cordero triunfar sobre el dragón, vio la nueva Jerusalén descender del cielo, como una novia adornada, vio un cielo nuevo y una tierra nueva, donde Dios enjugará toda lágrima. Todo eso, entregado a él, el discípulo que permaneció, el discípulo del amor. Juan sobrevivió a todos los demás, vio partir a sus hermanos de fe, uno por uno, permaneció para contar, para escribir, para recordar a la iglesia que el final es solo un nuevo comienzo. Hay quienes dicen que murió en Éfeso, ya anciano, otros creen que jamás murió, y que volverá en los últimos tiempos, pero lo que importa no es cómo partió, sino cómo vivió, fiel, amando, esperando. Juan nos enseña que hay fuerza en la dulzura, que hay valentía en permanecer, que hay eternidad en las palabras. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Cuidó de la madre de Jesús, cuidó de la iglesia, cuidó de la verdad, y al final, cuidó de nuestra esperanza, dejando escrito que el Cordero reina por los siglos. En el próximo capítulo, conoceremos a Andrés el primero llamado y cómo su papel silencioso y su cruz en forma de X se convirtieron en símbolos de humildad y firmeza. Y si te dijera que el primero en seguir a Jesús no buscaba fama ni liderazgo, sino solamente la verdad, y si ese sí silencioso se convirtiera en uno de los actos de fe más poderosos de toda la historia. Andrés no subió
al monte de la Transfiguración. No escribió epístolas, no fundó iglesias con su nombre, pero fue el primero en dejarlo todo: redes, barca, familia, por un hombre llamado Jesús, y el mundo jamás volvió a ser el mismo. Dale like, comenta o comparte si alguna vez dijiste sí a Dios sin saber lo que vendría después. Andrés era discípulo de Juan el Bautista cuando escuchó a su maestro señalar a Jesús y decir: «He aquí el Cordero de Dios». Esas palabras lo cambiaron todo. Sin dudarlo, Andrés siguió a Jesús, pasó el día con él, y al volver a casa, no pudo contener su alegría. «Hemos encontrado al Mesías», le dijo a su hermano. Ese hermano era Pedro. Andrés lo llevó hasta Jesús. Es curioso pensar que el líder de la iglesia, el gran Pedro, conoció al Señor gracias a un hombre de corazón sencillo. Pero Andrés no buscaba gloria, solo quería que todos conocieran a aquel que había transformado su vida. En los Evangelios, Andrés aparece pocas veces, pero siempre con gestos de gran fe. Fue él quien notó a un niño con 5 panes y 2 peces ante una multitud hambrienta. Mientras los demás decían que era poco, Andrés llevó ese poco a Jesús, y ese gesto abrió paso a un milagro que alimentó a 5.000 personas. Andrés veía valor donde otros veían limitación. Creía que lo que se pusiera en manos de Cristo sería suficiente. Así era su fe, silenciosa, pero gigante. Como los pilares ocultos de una catedral, sostenía sin llamar la atención. Andrés siguió predicando después de la ascensión de Jesús, llevando el Evangelio a regiones de Grecia y Asia Menor. No buscaba fama ni reconocimiento. Su único objetivo era anunciar el nombre de Cristo. Mientras otros apóstoles ganaban protagonismo en las Escrituras, Andrés permanecía en el anonimato, pero no en la omisión. Estaba presente, activo, constante, y cuando llegó su hora, enfrentó la muerte con la misma fe con la que enfrentaba el mar, con los ojos fijos en el Señor. Fue en Patras, Grecia, donde Andrés fue capturado. Por anunciar a Jesús en tierras paganas, fue condenado a crucifixión, pero hizo una petición: que su cruz fuera distinta de la de su maestro. No se consideraba digno de morir del mismo modo que Cristo. Entonces lo ataron, no lo clavaron, a una cruz en forma de X. Allí permaneció por 3 días, colgado, con el cuerpo en dolor, pero el espíritu inflamado, y aún en medio de esa agonía, no se cayó. Predicaba a cada persona que se acercaba, consolaba a los curiosos, convirtió a guardias, espectadores, incluso a oficiales. Se dice que, al ver su fe y coraje, muchos suplicaron que lo soltaran, pero Andrés se negó. Su último testimonio era también su mayor sermón: Cristo vale más que la vida, y con los ojos puestos en el cielo, entregó su alma al Señor. Su cruz, con el tiempo, se convirtió en símbolo universal. Hoy se llama Cruz de San Andrés, y aparece en banderas, escudos e iglesias como un recordatorio. El primero en decir sí fue también el primero en mostrar que seguir a Jesús significa cargar la propia cruz con alegría. Andrés nos enseña que los más grandes santos muchas veces viven escondidos, que el verdadero poder está en servir, no en destacar, que el primero en decir sí puede ser el último en ser recordado, pero nunca el último en el corazón de Dios. Y así cerramos este viaje con los 12 hombres comunes, con fallas reales, pero corazones rendidos. Hombres que cambiaron el mundo porque, un día, escucharon una voz que decía: «Ven y sígueme», y siguieron, lo dejaron todo, y lo ganaron todo. Que sus historias nos inspiren a hacer lo mismo, con coraje, con fe, con amor. Si este viaje tocó tu alma, compártelo con alguien que necesite recordar lo que Dios puede hacer con un corazón dispuesto.